¿Y si te dijera que una pequeña isla frente a la costa de China podría detonar el próximo gran conflicto global? Una isla que representa el último obstáculo para que China cumpla su llamado sueño nacional. Una isla que también es el escudo estratégico de Estados Unidos para frenar a su mayor competidor geopolítico. Taiwán no es solo un punto en el mapa, es un símbolo de democracia, autonomía y poder tecnológico, pero para China es una provincia renegada que debe ser recuperada, a cualquier costo. Y lo que pase aquí, en esta franja de tierra rodeada por el mar, podría definir quién dominará el siglo XXI, la democracia liberal o el autoritarismo tecnocrático. Todo comenzó en 1949. La Guerra Civil China culmina con la victoria comunista de Mao Zedong. El gobierno nacionalista se refugia en Taiwán y establece allí una república que, durante años, fue reconocida como la legítima China. Desde entonces, dos Chinas han existido en tensión constante, pero solo una ocupa el asiento en la ONU y solo una tiene reconocimiento internacional masivo, la República Popular China. Pekín no ve a Taiwán como un estado separado, sino como una herida abierta de la historia. Xi Jinping lo ha dicho sin ambigüedad. Resolver la cuestión de Taiwán es una misión histórica indispensable para el gran rejuvenecimiento de la nación china. En el fondo, se trata de legitimidad política. El Partido Comunista no puede permitirse la existencia de una China alternativa democrática, moderna y funcional, justo frente a sus costas. Además, Taiwán ha construido una identidad propia. Más del 65% de sus habitantes ya no se identifican como chinos, sino como taiwaneses. La brecha no es solo política, es cultural, generacional y existencial. La narrativa china sobre la unificación no ha logrado calar en las nuevas generaciones taiwanesas, que crecieron en un entorno democrático, libre y con una sólida economía. La memoria colectiva de la represión en Hong Kong ha funcionado como un recordatorio contundente de lo que podría significar un abrazo forzado con Pekín. Mientras tanto, las elecciones democráticas y el auge de movimientos sociales refuerzan esa distancia emocional y política entre la isla y el continente. Cada paso hacia la independencia simbólica de Taiwán, cada bandera que ondea sin el rojo de China, es una provocación directa al relato nacionalista del Partido Comunista. Y es justamente esa narrativa la que no puede ser desafiada sin un alto costo político para Pekín. Estados Unidos juega con fuego, y lo sabe. Reconoce formalmente el principio de una sola China, desde 1979, pero mantiene la ambigüedad estratégica. Apoya militarmente a Taiwán, sin reconocer su independencia. ¿La razón? Taiwán es una muralla natural, una pieza clave en la primera cadena de islas, una barrera geográfica diseñada para contener la expansión naval china hacia el Pacífico. Pero hay más. Taiwán alberga TSMC, la empresa más avanzada del mundo en fabricación de microchips. Controla más del 60% del suministro global de semiconductores avanzados. Si cae en manos de Pekín, China daría un salto cuántico en inteligencia artificial, armamento, 5G y más. Por eso, EEPU ha endurecido su postura. Aprobó más de $20.000 millones en ayuda militar, multiplicó sus patrullajes navales en el estrecho de Taiwán y envió figuras clave, como Nancy Pelosi, provocando reacciones airadas de Pekín. Además del aspecto militar y tecnológico, Washington ve en Taiwán un bastión simbólico de su visión del orden mundial, una democracia liberal exitosa en medio de una región donde los modelos autoritarios han ganado terreno. Representa una pieza fundamental de la narrativa occidental sobre derechos humanos, libertad de prensa y gobierno del pueblo. El apoyo estadounidense también responde a intereses electorales. El Congreso, tanto demócrata como republicano, ha encontrado en Taiwán una causa común. Defenderla es una forma de mostrar firmeza ante China, sin necesariamente ir a la guerra. Es un ejercicio de soft power y disuasión. Pero esa ambigüedad estratégica también es peligrosa, porque deja abierta la posibilidad de que Pekín interprete una ventana de debilidad y actúe antes de que sea demasiado tarde. China ha desarrollado múltiples rutas para forzar la reunificación de Taiwán.
Estas no son especulaciones. Están documentadas en estrategias militares y simulaciones que la propia PLA ha ensayado durante décadas. Primera zona gris, sin disparar un solo tiro. China aplica presión constante mediante ciberataques, desinformación y bloqueo diplomático. Esta guerra invisible desgasta lentamente la cohesión interna de Taiwán y mina la confianza en sus instituciones. También incluye sabotaje económico e infiltración política, con un enfoque paciente y sistemático. El objetivo es crear un clima de inestabilidad sin cruzar la línea de un conflicto abierto, manteniendo el costo político bajo y la negación plausible alta. Segundo bloqueo naval, el EPL moviliza buques de guerra y submarinos para cerrar el paso de mercancías y combustible. En cuestión de semanas, Taiwán enfrentaría desabastecimiento, colapso de mercados y caos social. Este método permitiría a Pekín culpar a Taipei de su ineficiencia, mientras mantiene una imagen de contención internacional. El impacto económico mundial sería inmediato. Más del 40% del tráfico marítimo global pasa por el estrecho de Taiwán. Tercer, ataques selectivos. Mediante misiles balísticos, ciberarmas y drones hipersónicos, China podría desactivar radares, comunicaciones y defensas antiaéreas. Una operación quirúrgica busca paralizar la defensa de la isla en 72 horas, sin ocupar todo el territorio, obligando a una rendición rápida. Este escenario es más probable si Taiwán realiza movimientos que China perciba como declaración formal de independencia. Cuarta invasión total. El escenario más extremo. Requiere una campaña anfibia sin precedentes desde el día D. Taiwán tiene geografía montañosa, clima impredecible y defensa civil organizada. El costo humano sería altísimo, y el riesgo de que Estados Unidos y Japón intervengan es elevado. Además, la resistencia interna y la guerra asimétrica convertirían cualquier victoria rápida en un pantano prolongado. La doctrina militar china se basa en la sorpresa, la velocidad y el control del relato, pero aún con superioridad numérica, conquistar Taiwán no garantiza sostenerla. La pregunta clave es si Pekín está dispuesto a arriesgarlo todo por esa pequeña isla. Mientras las bombas no caen, se libra otra guerra, una guerra silenciosa, legal, estratégica. China lleva años aplicando lo que se conoce como lawfare, uso de leyes nacionales e internacionales para aislar a Taiwán y debilitar su posición diplomática. Ha presionado a empresas globales para que cambien la designación de Taiwán, ha obstaculizado su ingreso a la OMS, la OACI y otros foros, y ha invertido millones en cabildeo en países del sur global. Pero el lawfare no es solo externo. Pekín también ha utilizado su narrativa para convencer a audiencias globales de que Taiwán es una provincia rebelde, sin derecho a autodeterminación. En organismos multilaterales, China bloquea cualquier mención a Taiwán como Estado, ejerciendo un veto informal pero implacable. La estrategia incluye acuerdos comerciales condicionados, chantaje diplomático y operaciones psicológicas. Incluso ha financiado campañas políticas dentro de la isla para promover agendas pro-China, y en redes sociales, bots y trolls moldean la opinión pública en momentos clave: elecciones, referéndums o visitas extranjeras. Un ejemplo de su efectividad fue la presión que obligó a aerolíneas internacionales a cambiar en sus webs Taiwán por Taiwán, China. Este tipo de acciones, aunque simbólicas, reconfiguran la percepción global sobre el estatus de la isla. El objetivo, que el mundo se acostumbre a un Taiwán sin voz, y que los propios taiwaneses pierdan la esperanza de existir como nación independiente. Ganar sin invadir. Ese es el arte final del conflicto híbrido. El futuro de Taiwán no está escrito, pero los posibles caminos ya están trazados. Las decisiones que se tomen o no se tomen en los próximos años determinarán si esta isla se convierte en el catalizador de una nueva guerra global o en el símbolo de una resistencia silenciosa. Aquí te presentamos los 4 escenarios más probables. Escenario 1. Unificación pacífica forzada. China no lanza misiles, lanza cheques. A través de inversiones, créditos blandos, acuerdos migratorios
y una intensa campaña de atracción económica, Pekín logra seducir a sectores clave del empresariado taiwanés. Empresas que dependen del mercado chino comienzan a presionar al gobierno taiwanés para evitar tensiones. Se financian partidos políticos afines, medios de comunicación y ONGs que promueven una integración pragmática. La juventud, más conectada a plataformas chinas y a oportunidades laborales en el continente, se vuelve gradualmente más indiferente al ideal independentista. Al mismo tiempo, China ofrece una propuesta de un país, dos sistemas, mejor maquillada que en Hong Kong, con promesas de autonomía económica, libertad cultural y protección de derechos. En una década, el relato pro-unificación gana fuerza. Se promueve un referéndum no vinculante, y aunque no sea legalmente obligatorio, se convierte en argumento de peso para Pekín en la arena internacional. Sin necesidad de disparar un solo tiro, China logra lo que no pudo conseguir con amenazas: una unificación parcial, simbólica y progresiva, pero al costo de una independencia que se disuelve lentamente, sin que el mundo reaccione. Escenario 2. Guerra regional de alta intensidad. Un error de cálculo. Una provocación malinterpretada. Una elección en Taiwán que otorga mayoría a un partido abiertamente independentista. O tal vez, una visita de alto nivel desde Washington que China considera una línea roja. Y entonces se desata. China lanza ataques preventivos contra radares, aeropuertos y centros de comando. Estados Unidos activa su séptima flota. Japón declara estado de emergencia. Australia, Filipinas y Corea del Sur entran en alerta. En pocas semanas, el Indo-Pacífico se convierte en un campo de batalla. Aunque ninguna de las potencias nucleares quiere una confrontación total, la guerra se desarrolla con armamento convencional, guerra cibernética y enfrentamientos marítimos. El comercio mundial se colapsa. El 60% de los semiconductores desaparece del mercado. La inflación global se dispara. Millones de personas quedan sin empleo por el corte de las cadenas de suministro. Taiwán resiste, pero a un altísimo costo humano. Ciudades como Kaohsiung y Taipei sufren daños severos. El mundo entero entra en recesión. Esta guerra no es solo militar, es ideológica, económica y psicológica. Y aunque podría terminar con un alto al fuego, el equilibrio de poder global jamás volvería a ser el mismo. Escenario 3. Bloqueo prolongado. China no dispara, solo rodea, simula ejercicios militares indefinidos, prohíbe el ingreso de buques comerciales, cierra el espacio aéreo bajo pretextos técnicos y aplica sanciones silenciosas a empresas que comercian con la isla. En cuestión de semanas, los precios se disparan en Taiwán. El combustible escasea. Los supermercados racionan alimentos. Las exportaciones, especialmente chips, se detienen. Las empresas tecnológicas de Estados Unidos, Japón y Europa entran en crisis. El mundo exige que China retroceda, pero nadie quiere una guerra. Y Pekín sabe que el tiempo juega a su favor. El objetivo no es invadir, es agotar, desgastar a Taiwán hasta forzarla a negociar desde una posición de debilidad. Mientras tanto, en los medios internacionales, China insiste en que se trata de un asunto interno. Sin un solo soldado en tierra, logra lo impensable: que la comunidad internacional se adapte, poco a poco, a un nuevo equilibrio. Uno donde la fuerza no se impone con bombas, sino con asfixia estratégica. Escenario 4. Ambigüedad estratégica perpetua, el escenario más probable y más peligroso. Nada cambia de forma radical. China sigue amenazando. Estados Unidos sigue enviando armas. Taiwán sigue resistiendo. Pero debajo de la superficie, el conflicto se recalienta. Hay ciberataques diarios, sabotajes industriales, espionaje digital y cada tanto, una provocación que casi lo enciende todo. Misiones militares se cruzan peligrosamente. Casas se acercan a 3 metros de distancia. Buques pasan a metros de colisionar. La tensión nunca estalla, pero nunca desaparece. Es una cuerda estirada al límite. La población taiwanesa se acostumbra a vivir al borde del abismo. La economía global se adapta a la inestabilidad y el conflicto se convierte en una guerra fría localizada. Este escenario podría durar décadas, o podría romperse mañana con un solo error. Taiwán no es simplemente una isla, es una frontera simbólica,
una línea que divide dos modelos civilizatorios, dos visiones del mundo, dos futuros posibles. Lo que está en juego no es solo su soberanía o su economía, sino el balance del poder global, en una época donde las guerras ya no se declaran oficialmente, donde la disuasión ocurre con algoritmos y tratados. Taiwán representa el lugar donde todas esas tensiones se condensan. Si China logra someterla, habrá enviado un mensaje claro al mundo, que las democracias pequeñas, incluso con aliados poderosos, no pueden sobrevivir a largo plazo. Pero si Taiwán resiste, y si el mundo la apoya, se abriría una brecha en la narrativa del ascenso inevitable del autoritarismo. La historia aún no está escrita, pero se está escribiendo, y rápido. Aquí en la estrategia del pulpo, no repetimos titulares vacíos, desenredamos las causas, los intereses y los riesgos del poder global. Si quieres entender lo que realmente está en juego, suscríbete, porque esto apenas comienza.